Para comenzar a programar o desarrollar nuestra aplicación, es muy importante entender cuál es el proceso, cuál es el flujo de todas de las peticiones, de las respuestas y cómo eso se corresponde con nuestra estructura dentro de Laravel 9 o dentro de Laravel versiones anteriores, puesto que la estructura, aunque pueda cambiar los nombres, o el flujo más que la estructura, aunque la estructura de carpetas cambien los nombres, como decía, el flujo de trabajo, el flujo de peticiones y respuestas va a ser muy parecido. Como veis, de nuestra última interacción, tenemos ya preparado nuestro servicio, nuestro proyecto, lo tenemos arrancado y lo tenemos reflejado en nuestro navegador. Como veis, también hemos lanzado este localhost 8000, nos llega a nuestro servidor, es aceptada y es devuelta con una petición 200. De hecho, si vamos al flujo, vamos a colocarlo en la parte inferior. Si vamos al flujo de nuestras peticiones, veis que se ha realizado esa petición al localhost 8000 y se ha realizado una respuesta. Aquí tenéis tanto las cabeceras como el contenido, la cabecera de la petición o la petición en sí, el request, y la respuesta y su contenido. Muy bien, ¿qué ocurre? Vamos a hacerlo antes con un diagrama que está ocurriendo en nuestro servidor, que está ocurriendo en nuestro sistema. Y para eso vamos a utilizar un diagrama. En la parte de cliente, evidentemente lo que acabamos de ver es que un navegador, en nuestro caso teníamos Chrome, aquí tendríamos nuestro navegador Chrome, está realizando unas peticiones. Vamos a separarlo, como decíamos, con esa parte de cliente de esa parte de servidor y vamos a empezar a dibujar nuestro flujo de peticiones y devoluciones. Como decíamos, realizaba esa petición, ese request, como hemos visto en esa cabecera, y en concreto era localhost 8000. En nuestro servidor, evidentemente, está nuestro servidor que lo hemos lanzado con Artisan, PHP Artisan Serve. Hemos dicho que está justamente esperando en ese puerto 8000. Esa petición va a llegar, por lo tanto, a nuestro servidor de Laravel. ¿Y qué va a ocurrir en nuestro servidor de Laravel? Aquí tendríamos Laravel o nuestro servidor. Pues el primer paso que va a ocurrir va a ser el enrutador o qué hacer con esa petición, con esa ruta que nos está llegando. En nuestro caso es una petición GET, que también es importante tenerlo en cuenta, lo hemos visto también en la cabecera, por lo tanto será diferente si es una petición con un método. En este caso estamos hablando de métodos del protocolo HTTP, si es un método GET, si es un método POST, y sobre todo este tipo de distinciones serán importantes cuando trabajemos también con API RESTful para discriminar entre este tipo de peticiones. En nuestro caso, que es un navegador, las peticiones principalmente van a ser GET y POST, aunque se podrían también implementar PUT y DELETE, que veremos a través de los formularios. Bueno, estábamos en este enrutador y va a decidir qué hacer. ¿De acuerdo? Aquí nos vamos a preguntar, bueno, ¿y qué hacemos con esta ruta? Y este enrutador va a redirigir esta petición a este request que nos llega desde el cliente al controller adecuado. Controller adecuado, y este controller ya interactuará con la base de datos en el caso que necesitemos una base de datos y por lo tanto pues con el modelo. Esta parte sería el controlador
Aquí tendremos información o datos que nos llega desde ese modelo, y una vez que el controlador ya tenga compuesta toda la información para realizar una petición, una respuesta, generará justamente ese response y va a pasárselo o va a utilizar lo que denominamos las vistas. En este caso, volvemos a ver que el ciclo está realizado desde un navegador, por lo tanto, la respuesta, perdón, que se va a devolver, el response, va a ser de tipo HTML, CSS, JS, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, es importante tener claro este flujo, puesto que ahora vamos a ver cuál es la representación dentro de esa estructura de directorios, de ese router, de ese controller, de esas vistas. Ahora nos vamos a nuestro directorio y veremos que esta petición, como veis, el método get y la petición va a llegar, o decíamos que va a implementar o va a redirigirse a través del enrutador. Aquí ya tenemos de nuestro esqueleto inicial pues 1, 2, 3 y 4 ficheros que definen rutas. En concreto, nosotros estamos utilizando la del get, la del web.php y en concreto el directorio raíz. También utilizaremos en un momento dado el API, pero como podéis observar ahora mismo la única ruta que está implementada de forma por defecto es la del user. Por lo tanto, esta petición que nos llega desde el servidor directamente va a alcanzar a la ruta get. Como veis, no está implementado aún. Debería de implementarse dentro de app y dentro de los controllers, pues las diferentes funciones para trabajar con el ejemplo que hemos puesto un poco más completo contra un modelo y por lo tanto un controlador mucho más completo. Este tipo de controlador se sustituiría o vendría justamente en esta función que ahora mismo es muy sencilla y que devuelve directamente la vista. Es decir, dentro de nuestro flujo, el enrutador hace de enrutador y controlador. No existe esa separación de trabajo, no existe esa separación de diferentes clases que estén realizando la parte de enrutador y la de controlador, sino que directamente el enrutador recibe la petición y va a devolver una vista. Vista que, como también vimos ya al principio, vamos a Public Resources Views, está implementada con Blade, con el templating Blade, y que va a devolver justamente el contenido HTML, CSS que estábamos hablando. A partir de aquí, si está comprendido este flujo, va a ser mucho más sencillo o va a ser muy sencillo implementar cualquier tipo de ruta, cualquier tipo de funcionalidad, puesto que vamos a centrarnos en esos tres aspectos que veíamos en este flujo. Vamos a centrarnos en definir la ruta, qué hacer con la ruta, si debemos trabajar con un modelo y, por último, qué tipo de vista, qué tipo de respuesta debemos realizar. Si es HTML, CSS, si es textual, si es JSON u otro tipo de vista.